Así que la fecha es el 7 de octubre. Habías hecho un gran sacrificio para poder estar en Israel en el viaje de tu vida. Y lo que sucedió después nunca lo hubieras esperado. Jamás. ¿Qué pensabas? Bueno, la noche anterior, si podemos retroceder un día, era el 6 de octubre. Y tuvimos un día maravilloso con el grupo del tour, con Heidi Baker, con Will y Musi. Todos estábamos, ya sabes, simplemente haciendo nuestro recorrido con los estudiantes, más de 60 estudiantes. Y esa noche tuvimos un Shabbat privado en una pequeña casa a las afueras de Jerusalén. Así que estábamos en la azotea, mirando la ciudad de Jerusalén, tomando fotos, ya sabes, simplemente disfrutando. Para mí fue algo surrealista porque siempre había querido ir a Israel. Así que estábamos allí, simplemente disfrutando de la vista y celebrando el Shabbat. Tuvimos comunión. Fue algo tan precioso. Éramos un pequeño grupo de nosotros. ¡Wow! Y esa noche nos fuimos a dormir, simplemente llenos. ¿Sentiste la paz de Dios? La paz de Dios. No sonaban alarmas, excepto que Heidi había dado una palabra durante la oración ese día. Estábamos en la sala de oración en Jerusalén. Ella dijo, despierta bella durmiente, despierta bella durmiente. Ella dijo, sigo escuchando, 911. Pensé que eso sería más adelante. Meses después, o en un año, etc., no tenía idea. A la mañana siguiente me despierto y recibo un mensaje de nuestros amigos judíos mesiánicos en EUU. Y me dicen, ¿dónde estás ahora? Yo les había estado enviando mensajes y fotos. Ellos vivían la experiencia de estar en Israel a través de mí. Un poco de FOMO. Sí, ellos decían, ¿dónde estás ahora mismo? Yo les respondí, ayer tuvimos un día larguísimo. Lo fue. Fue maravilloso, pero esta mañana estamos yendo un poco lento. Bueno, ellos ya habían recibido información de sus contactos militares en Israel, de que la estación de policía a 30 minutos de nosotros había sido tomada, los policías abatidos. Estaban manteniendo a personas como rehenes y esa estación de policía había sido completamente tomada por Hamas. Así que ya sabes, me están preguntando, ¿dónde estás ahora mismo? Nos estamos moviendo lento, bla, bla, bla. Entonces recibimos un mensaje de texto en todos nuestros teléfonos en el grupo que dice que si estamos en una situación donde el hotel está en peligro o algo así, no recuerdo exactamente las palabras, ellos tienen el derecho legal de advertirnos. Así que le estoy diciendo a Kenny, ya sabes, sobre este mensaje porque él se está preparando y de repente escucho boom, boom, boom afuera. Y yo digo, esas son bombas. Y Kenny dice, oh no, cariño, eso es solo, ya sabes, lo que sea. Él simplemente lo minimizó y vuelvo a escuchar boom, boom, boom. Y dije, esas son bombas. Sé cómo suenan las bombas. Y desde mi infancia. Y entonces él dice, y de repente empiezan a sonar las sirenas. Así que estamos tratando de apurarnos y terminar de prepararnos. Se supone que no sabemos. Tenemos 45 segundos para llegar a un refugio antes del impacto. Exacto. Ni siquiera sabemos dónde está el refugio. Pasamos caminando junto al refugio. Bajamos las escaleras, atravesamos el vestíbulo hasta la cafetería. Hay bombas explotando en el aire sobre nuestro hotel. Dios mío. Y nuestro equipo está en el refugio. Es a las 8:30, 8:39 o 10 a.m. 8:39, 9:80, 8:398. 9 a.m. para ese momento. Así que para cuando llegamos a la cafetería y ya sabes, todos están en su lugar seguro, empiezan a salir y dicen, ¿dónde estaban ustedes? Y nosotros decimos, no sabíamos dónde estaba el refugio. ¿Sabes? Simplemente no sabíamos qué estaba pasando. Y creo que los dos estábamos como, ¿esto está cerca de nosotros? Simplemente no teníamos ni idea. Así que luego Will, Musi y todos los demás salen con los estudiantes y todos se sientan, ya sabes, para desayunar. Y yo digo, voy a ir a tomar mis vitaminas. Así que regreso a la habitación, ya sabes, para tomar mis vitaminas. De repente empiezan a sonar las sirenas. Dejo caer el vasito de beber y lo rompo en mi baño. Y estoy como, Kenny me está enviando mensajes. ¿Dónde estás? Y le dije, estoy en la habitación. Así que salgo de la habitación. Intento regresar por donde bajamos las escaleras al vestíbulo. Hay un soldado de las FDI diciendo, alto, no bajes por aquí, ve al refugio. Le dije, tengo que llegar con mi esposo. Y él me dice que no, tiene un arma y todo. Él dice que no. Vuelve, métete en el refugio. Ahí viene un papá con sus 2 niños pequeños corriendo al refugio. Él dice, métete al refugio. Le dije que necesitaba llegar con mi esposo. Cuando el soldado de las FDI me detuvo, pregunté, está bien, ¿dónde está el refugio?
Así que voy corriendo tratando de alcanzarlos. Y entramos en una pequeña oficina. Y hay mucha gente ahí dentro. Y yo simplemente me voy, no a la esquina, pero sí a un lado, sola. No puedo hablar el idioma. No veo a ningún estadounidense. Solo pienso, aquí estoy. Y entonces un niño pequeño dijo, Abba, Abba, ¿por qué la ventana se ve así? Y él respondió, es una cortina de concreto. Escuché hablar en inglés. Dijo, ¿es una cortina de concreto? Preguntó, ¿por qué? Respondió, así es como vivimos. Y pude ver realmente, claramente el desprecio y el miedo al mismo tiempo. Sentía como la rabia de que esto es lo que mis hijos tienen que experimentar. Y no quiero esto para ellos, ¿sabes, Moe? Pero no hay otra opción. Vas a donde es seguro. Entonces Kenny alcanza a Will. No lo sé. De alguna manera, todos terminamos juntos en esa habitación, simplemente orando. Y fue una época tan loca, Tyler. Estábamos orando. Yo oraba para que estas personas judías tuvieran un encuentro con Jesús. Porque nosotros tenemos paz. Estamos sentados ahí. Hay bombas explotando. Tenemos paz. Conocemos a Jesús, el príncipe de paz. Salimos de esa habitación y luego Heidi recibe un mensaje de texto en algún momento de ese día diciendo que Lauren Cunningham había fallecido con YWAM. Y yo simplemente vi el dolor en ella, pero también la vi reponerse, como diciendo, tenemos un equipo aquí. Tengo que mantenerme fuerte. Ella dijo, estoy tan triste. Mi amiga acaba de fallecer. Eso fue todo. Ella sabía que ni siquiera podía tener ese tiempo tan valioso para llorarlo. Teníamos que irnos, estuvimos entrando y saliendo de refugios antiaéreos todo el 7 de octubre. Vaya. ¿Y la amenaza? ¿Hasta qué punto llegó a penetrar en Jerusalén? ¿Cómo fue? Cuéntame exactamente lo que viste. Así que cuando uno de los refugios estaba en esa habitación de nuestro piso, creo que cada piso tiene un refugio. Y luego el que está junto al vestíbulo, cerca de la cafetería, tienes que bajar y meterte debajo. Y ahí estábamos. Y fue entonces cuando escuchábamos las bombas y las veíamos explotar sobre nuestro hotel. Así que, aunque los terroristas en tierra estaban solo a 30 millas de distancia, aún se podían ver las bombas sobre nuestro hotel. Creo que Will y Kenny tienen un video de cuando se suponía que debían ponerse a salvo. Es Como hombres que en un tornado lo graban. como, hola. Pero lo que realmente fue valioso para mí fue que cuando estábamos en el refugio junto a la cafetería, pude ver el miedo en los rostros de los estudiantes y pude compartir mi testimonio. Mientras estaba allí de pie, hablando con algunos de ellos, les decía, todo va a estar bien. Vamos a estar bien. Ya sabes, Musi acababa de leer mi libro, así que decía, ¿dónde está Rebeca? ¿Dónde está Rebeca Alonso? ¿Dónde está ella? Porque ella estaba realmente preocupada por mí, pensando que esto podría desencadenar algo. Entonces yo tenía tanta paz. Simplemente tenía tanta paz. Ya había decidido de niña que si me iba a ir, me iba a ir. Y simplemente me iba a ir, creyendo, ya sabes, simplemente voy. Ya sabes qué honor morir por el Señor. Vi a mis padres vivir así. Fueron allí, fue el viaje de sus vidas. Viaje de una vida. Nunca hubieras podido predecir que esto iba a pasar. Recuerdo que estuve pasando el rato con ustedes antes de que se fueran y orando por ustedes. Jamás habría imaginado que esto era lo que iba a pasar. ¿Cómo fue después del 7 de octubre tratando de regresar a Estados Unidos? Sí. Así que estábamos en la terraza del hotel y podíamos ver claramente incendios y humo. Desde donde hubo un ataque y Kenny está hablando con Will y Will está frenéticamente tratando de averiguar qué hacer. Él está reaccionando porque hay 60, son como jóvenes adultos, ¿verdad? Jóvenes adultos como de 18 a 25 años. Sí. Entonces miro a Kenny y él dice, ¿sabes? Tenemos que irnos. Y yo le dije, no me voy. He pasado toda mi vida tratando de llegar a Israel. No me voy a ir. Él dice, ¿ves ese fuego ardiendo allá? ¿Cómo? Porque estábamos en una colina. Estábamos al oeste de Jerusalén, en una colina. Y era, aquí estamos nosotros. Y luego ahí está el humo, y después está Tel Aviv. Así que podíamos ver kilómetros y kilómetros. Él dijo, eso no está tan lejos de aquí. Entonces mi hermano llama desde Estados Unidos y dice,
¿qué están haciendo? Tienen que salir de ahí. Y yo le dije, bueno, no quiero irme. Sabes, no estamos tan cerca de eso. Así que estoy tranquilizando a mi hermano allá en Alabama, diciéndole, no te preocupes, estamos bien. No estábamos, sin darnos cuenta de lo cerca que realmente estábamos de que pudieran alcanzarnos, ¿sabes? Entonces fue gracioso porque esa noche dormí con la ropa puesta. Empaquetamos nuestras maletas, las pusimos junto a la puerta. Pasé por la habitación de Heidi y vi todas sus maletas listas junto a la puerta. Le dije a Kenny, Heidi tiene todas sus maletas junto a la puerta. Deberíamos hacer lo mismo, y lo hicimos. Y luego simplemente dormí con la ropa puesta porque dije, si tenemos que levantarnos de golpe, esta vez voy a estar lista. Porque la vez pasada no estaba lista. Así que tuvimos oración durante toda la noche. La gente se apuntaba para orar 1 hora y iba a un lugar específico a orar. Kenny se apuntó para una de esas horas y luego yo estaba bien hasta la mañana siguiente y escuché pum, 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 pum. Y pensé en ese segundo que jamás había llegado a nuestro hotel. Teníamos un solo valiente soldado de las FDI en el lobby del hotel, listo para defendernos, solo uno. Y escucho ese sonido. Y eran las camareras con sus carritos sobre los pisos de baldosas, donde las ranuras hacían clic. Pum, 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 pum. Detener. Pom, 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 detener. Sabes, ese fue un pequeño detonante para mí porque pensé que estaban en el hotel. Entonces le pregunto a Kenny, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué dijo Will? ¿A dónde debíamos ir? ¿Qué hacer? ¿Salir corriendo por las puertas de vidrio? Porque estábamos en la planta baja. Y entonces esa mañana nosotros comer. Y luego bajamos. Estábamos en el hotel con Heidi, Will, Musi y los chicos. Y las chicas estaban en otro hotel, a unos 5 minutos, con Pamela y parte del otro equipo. Así que fuimos allí abajo. Fuimos a una habitación y tuvimos un tiempo de adoración. Durante ese tiempo de adoración, Kenny recibe un mensaje de Will que dice, tengo 3 boletos, uno para Musi y uno para ti y tu esposa, si los quieren. Así que Kenny me saca de esto, de la adoración, de la reunión, y me dice que Will acaba de mandarme este mensaje. ¿Quieres irte? Y hubo una lucha ahí, Tyler, porque no quería irme. Y nos habíamos vuelto tan cercanos con estos estudiantes. Sentía que era como una mamá para ellos. Y luego, pero también tengo a mis propios hijos en Estados Unidos que están preocupados. Colby en Brasil, sí, Caitlin en la universidad. Y yo solo pensaba, Dios, danos sabiduría para saber qué hacer. Y entonces pensé, dulce y pequeña Musi, no puedo dejar que vaya sola al aeropuerto. Así que dije, está bien, nos iremos con Musi, pensando que vamos a proteger a Musi, ¿correcto? Así que nos subimos. Will dijo, tienes que decidir ahora mismo, no puedes esperar. Así que tuvimos que irnos durante el servicio de adoración. No pudimos despedirnos. Le pregunté, ¿podemos por favor regresar y despedirnos de los niños? Él dijo, no, porque no tienes tiempo para eso. Eso solo retrasaría tu salida. Subimos al coche, regresamos al hotel, entramos corriendo, recogimos nuestras cosas y corrimos hacia un taxi. Este taxista que ellos conocían, Muhammad, nos estaba esperando. Metimos el equipaje y entonces comenzamos el camino lleno de puestos de control. Y ese fue probablemente uno de los momentos más intensos para mí, sin saber si jamás iba a salir de los arbustos, ¿sabes? Y aquí estamos. Y Musi, gracias a Dios, ya sabes, ella ha viajado mucho y llegamos al hotel. Quiero decir, llegamos al aeropuerto. Hay más de 5,000 personas en el aeropuerto de Tel Aviv. Lo han cerrado. Lo han abierto. Lo han cerrado. Lo han abierto por un impuesto. Entramos y yo pienso, no podemos leer, no hablamos el idioma, no entendemos. No veo American Airlines por ningún lado aquí. Y entonces terminamos en un momento en medio de un mar de 5,000 personas, además de bebés llorando y todo lo demás. Y simplemente miré alrededor y pensé, si entran por esa puerta, no hay a dónde ir. Sí, no hay a dónde ir y vamos a perder nuestro vuelo. Finalmente, alguien, después de un rato, dijo, vuelo a Brisbane, y nos sacó de la multitud. Hubo tantas cosas de Dios. Terminamos así. Si no hubiéramos hecho esto, habríamos perdido el vuelo. Corrimos por el aeropuerto de Tel Aviv. Y fuimos los 2 últimos en subir al vuelo. Tuvimos que comprar boletos de primera clase porque era lo único que quedaba. Nuestra familia y amigos tuvieron que ayudarnos económicamente solo para poder regresar a casa porque fue algo inesperado. Ya sabes, así que nos fuimos. Musi se separó. De hecho, Musi pasó antes que nosotros y le dijo a la puerta de embarque que sus amigos venían para que no hicieran nada.
No, no se vayan. Sí, porque ella iba a Madrid y nosotros íbamos a Portugal. Así que eso fue simplemente muchas cosas que ponían los nervios de punta y tenías que tener la paz de Dios para poder sobrellevarlo. No tenías tiempo para detenerte a llorar. No tenías tiempo para derrumbarte, ¿sabes? Solo tenías que seguir adelante. Y luego llegamos a Portugal y no podíamos hablar el idioma allí y simplemente tuvimos que pasar la noche allí. Y al día siguiente volamos a Washington, D.C. y dije, nunca he hecho esto antes, pero ahora entiendo la sensación de querer arrodillarse y besar el suelo. Sí. Cuando vi el letrero que decía Bienvenido a los Estados Unidos, me derrumbé. Fue como, Dios mío, Dios, ni siquiera sabía cuánto necesitábamos volver a casa. O sea, yo estaba en Israel y simplemente, ya sabes, disfrutando de todo eso. Y ahí fue cuando me cayó el 20. Sí. Fui invitado por el cónsul general de Israel a una proyección especial que ellos organizaron de todas las muertes. Habían recopilado casi todas las muertes que ocurrieron el 7 de octubre en un video. Y estaba totalmente sin editar. Y tenían, ya sabes, videollamadas y llamadas telefónicas interceptadas a padres y transmisiones en vivo de Facebook. No era solo simplemente como videos de lo que realmente pasó. En realidad también era como el diálogo interno de Hamás. Y fue tal vez la peor cosa que he visto en video en mi vida. Y no podía creer lo que estaba viendo, porque en un caso, por ejemplo, y esto de hecho está en YouTube en partes, la mayor parte de esto está en YouTube, esto en particular de lo que hablo, es como un chico de 18 años que es parte de Hamás, llama a sus padres y les dice, soy un héroe, mamá, soy un héroe, maté al primer judío, soy un héroe, mamá. Ellos lo estaban traduciendo en la pantalla, decían, alabado sea Dios, soy un héroe, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Tu hijo es un héroe. Y es como, ¿por qué? Y luego dice, voy a ir a matar a 10 más. Y estas familias están, quiero decir, este es un niño joven llamando para celebrar el hecho de que, ya sabes, al menos según él, había matado a la primera persona. Y están transmitiendo en vivo y enviando fotos y videos y entrando a escuelas. Quiero decir, es un absoluto horror. Horrible, horrible, horrible. Escuché ese video, escuché ese audio en ese video. Sí, no pude ver lo que tú viste. Y me invitaron a una proyección de eso y le dije a Kenny, de alguna manera logramos pasar por todo eso sin, ya sabes, sí, detonantes, ¿eh? Pero le dije, si veo eso, no voy a poder recuperarme. Le dije, yo soy una persona tan visual, sí, y tengo un corazón de madre tan grande que simplemente no voy a poder ver eso. Y no quería apartar la mirada. ¿Sabes? La gente dice, no apartes la cara de eso. Como, míralo. Ellos no pudieron apartar la cara. Y yo solo pienso, lo entiendo. De verdad que sí. Fue demasiado brutal. Muchos de los fragmentos tuve que hacer esto, sí. Como también varias otras personas que estaban allí. Fue algo imposible para mí mirar, incluso solo pensar en tener que verlo, sí. ¿Sabes? El trauma es real. Creo que parte de la razón por la que querían que la gente lo viera era porque, por ejemplo, los cristianos en Israel en esta temporada han hecho una gran diferencia, así que eso es parte de ello. La otra cosa sería, a veces estamos tan cómodos en nuestra vida que no nos damos cuenta de que al otro lado del mundo, estas personas han pasado por un trauma tremendo. Sí, y nos da la oportunidad de ser, de alguna manera, una voz. Sabes, para la situación actual, absolutamente sí. Quiero decir, es un tema bastante controvertido. Hay víctimas en ambos lados de este conflicto, ya sabes. Y Heidi, la verdad, es muy buena para ver y comprender a los jóvenes que han sido adoctrinados. Esto es lo que les han enseñado, así como a mí me han enseñado sobre Jesús toda mi vida. A ellos les han enseñado que esto que matar a alguien o ser un mártir por su fe es importante. Y que es él, la razón por la que nacieron, ¿sabes? Así que ella dice, están perdidos. En esas llamadas telefónicas de adolescentes a sus padres, esto fue como toda una vida. Es un engaño tan grande. Sí.
Y ellos no conocen la verdad a menos que no puedes mantener a Jesús fuera de los lugares. Cuando escuchas sobre el hombre de blanco que vino en mi sueño, como les ha pasado a muchos musulmanes y judíos, esos sueños donde el hombre de blanco se les apareció y les dijo, yo soy Jesús. O eso inicia una búsqueda para que encuentren algo más allá de lo que creen o les han enseñado. Y entonces empiezan a buscar a Jesús, o las Biblias aparecen en, ya sabes, librerías de manera sobrenatural. Ya sabes, ellos dicen, no podía creer que encontré una Biblia en la tienda. Bueno, eso es porque un ángel la puso ahí o algo así. Sabes, hay muchas cosas sobrenaturales pasando. En el último episodio tuve al General Sellers como invitado y él forma parte de una iniciativa de la que no tuvimos tiempo de hablar al aire, donde han identificado 110 de las ciudades más oscuras del mundo y básicamente han creado como 7 líneas de esfuerzo para llevar el evangelio allí. Una de ellas es la oración de intercesión, otra es la película de Jesús en su idioma, otra es la adoración en su idioma, otra es un pastor que pueda predicar en su idioma. Wow. Son como 7 líneas de esfuerzo y la filosofía es que si podemos llegar a estas ciudades, entonces se desbordará, ya sabes, hacia las zonas rurales u otros lugares. Así que en realidad es un esfuerzo bastante coordinado y han invertido algo de dinero en ello. Pero ese es el tipo de cosas que están pasando, por ejemplo. ¿Sabes? La gente está experimentando a Jesús de una manera real. Tienen Biblias en tarjetas SIM que están repartiendo a las personas y en esos idiomas. Creo que en un evento regalaron como unas 30,000 Biblias en SIM de una sola vez. Es increíble. Es tan necesario. Mencionaste tu infancia. ¿Algo de esto te hizo recordar esas cosas? Creo que soy una persona tan enfocada en el momento que me tomó unos días, tal vez una semana. Cuando, por ejemplo, cuando regresamos de Israel, Kenny dijo, tenemos que irnos a algún lado. Y yo le dije, cariño, estamos bien. Nuestros amigos quieren venir, abrazarnos, vernos, traernos comida y flores. Y quiero decir, la muestra de cariño cuando regresamos fue increíble. Así que hicimos eso durante un par de días y luego lo miré y pude notar de repente como que él realmente necesitaba que nos fuéramos. Así que llamamos a algunos de nuestros amigos y nos dejaron ir a su casa del lago, a la que hemos ido por más de 20 años. Pero esta vez era solo él y yo. No era como ir allí con un grupo. Así que estoy sentada en este hermoso porche con mosquitero frente al lago, ya sabes, y simplemente estoy ahí sentada sola. Y de repente escucho pum, 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 y eso fue el detonante para mí. Miro a un lado. Eran bellotas cayendo de los árboles y golpeando la terraza. Sí. Y pensé, yo también necesitaba alejarme. O sea, no era solo Kenny, pero él salió a pescar, habló con Jesús y simplemente procesó todo. De esa manera, ya sabes, porque hombres y mujeres procesan las cosas de manera diferente. Y luego nuestra hija tenía tantas ganas de vernos. Así que Caitlin condujo más de 3 horas y media para venir a esa casa del lago, sentarse con nosotros y abrazarnos. Y él lo necesitaba. Ella necesitaba ese tiempo con nosotros y nosotros ese tiempo con ella. Y luego Colby en Brasil, llamando, ya sabes, simplemente... Y él tuvo sus propias experiencias locas en Brasil. Una experiencia loca. Dios mío, te digo, lo he dicho. Es como que uno piensa que reza hasta que tiene hijos. Y entonces se convierte en una vida de oración intercesora 24/7, donde te duermes rezando por él y te despiertas rezando por él. Y hasta en tus sueños rezas por él. Sí, sí. Así que quiero decir, este es el asunto. ¿Vas a servir a Dios solo cuando Él te protege? ¿Vas a servirle solo porque todo te está saliendo bien? ¿Solo vas a ser feliz porque las cosas te salen como quieres? ¿Vas a ser capaz de tener gozo en medio del dolor? La Biblia dice, por el gozo puesto delante de Él, Jesús soportó. Él soportó la cruz, Él sobrevivió. Pienso en Jesús estando en la cruz y me pregunto, ¿cómo puede una sola persona cargar con los pecados de todos? Y que su cuerpo simplemente no explote, como la pesadez, el peso de ese pecado y el amor que Él tiene por nosotros. Simplemente es asombroso. Su sangre empezó a derramarse de manera inesperada antes de que ocurriera cualquier herida. Sí. Es algo bastante loco. En el jardín. En el jardín. Donde todo comenzó. Hay algunos tréboles que son nativos de ese jardín y que tienen manchas rojas. Oh, Dios mío. ¿Sabías? No lo sabía. Fui al jardín de Getsemaní. Es el único lugar en el mundo donde crecen. Puedo mostrarte una foto de ellos. Quiero verla.
Sí, parece que tienen gotas de sangre encima. Wow, Sí. increíble. Wow. Toda la creación clama. Sí, así es. Sí, así es. Y además, hablando del amor de Jesús, hacer eso por Él, dar su vida por nosotros y pasar por todo eso. O sea, una cosa es que te disparen y mueras, ¿sabes? O un impacto, un auto choca contra un árbol y mueres. Pero la manera en que Él entregó su vida como sacrificio durante esos días de ser azotado y puro, quiero decir, todas las cosas por las que Él pasó, y luego leer en la Biblia que Dios nos ama tanto como ama a Jesús. Yo digo, ¿qué? Eso. Ese versículo me voló la cabeza cuando lo leí. Dios nos ama tanto como ama a su Hijo. Yo pienso, seguro que no. Seguro que ama más a Jesús. Y nos ama a nosotros. Es simplemente, es un wow. Un amor interminable y que te deja sin palabras. Tú. Estuvimos en el programa del Doctor Espectáculo de Phil. Y quiero preguntar, ¿fue ese un punto de inflexión en tu vida? Porque miraste a un asesino a los ojos y le mostraste el amor de Jesús frente a toda América. ¿Quieres que cuente la historia de fondo antes de llegar a Dr. Phil o voy directo al Dr. Phil? No, cuenta la historia. Entonces, la razón por la que terminamos en el programa del Dr. Phil fue porque una amiga de mi madre vino a quedarse con nosotros porque su esposo era un alcohólico abusivo. Y la parte loca de esto fue que nuestra familia ya había estado experimentando terrorismo durante más de 5 años. Antes de que ocurriera este incidente, en el que la mujer buscó refugio en nuestra casa, mi mamá y mi papá pastoreaban una pequeña iglesia en Carolina del Norte. Y solo había unas 12 personas en esa iglesia cuando mi mamá y mi papá llegaron, en una comunidad agrícola, una iglesia pequeña con un solo pasillo y bancos de madera. Todas las iglesias de la ciudad donde crecí. Sí, así que mi mamá y mi papá fueron allí como evangelistas para hacer un avivamiento y les pidieron que se quedaran porque no tenían pastor. Y entonces mi mamá y mi papá dijeron que sí y salieron a tocar puertas, invitando a la gente a la iglesia. Y en menos de un año, la iglesia creció a más de 100 personas, lo cual es algo importante, un gran logro en un área tan pequeña, Whiteville, Carolina del Norte. Pero ellos estaban al sur de Whiteville, en una pequeña comunidad llamada Sellers Town Community, porque casi todos tenían el apellido Sellers. Así esa iglesia creció a más de 100 personas en menos de un año. Mi mamá y mi papá simplemente amaban a todos y estaban animados por el Señor para como quedarse allí. Un lugar así, con tanta gente amorosa, trabajadores incansables, el sol sale, el sol se pone, una comunidad agrícola. Pero había un hombre al que no le agradaba a mi papá, y su nombre era el señor I. Patios. Él se sentaba en el banco número 7 de la iglesia. Si entrabas y mirabas a la derecha, había 7 bancos, y él estaba en el banco número 7. No se sienten ahí, por favor. Es el lugar del señor Watts. Ese era su lugar. Y él era como el padrino de esa comunidad. Era comisionado del condado, era multimillonario. Prestaba dinero a los agricultores. Cuando no podían conseguir un préstamo en el banco, acudían a él, pero les sumaba todos esos intereses, y si no podían devolverle el dinero, se quedaba con sus tierras. Y eran tierras heredadas, pasadas de generación en generación. Así que él simplemente se enfureció porque mi papá no hacía las cosas como él quería, ya que estaba acostumbrado a tener el control. Y entonces mi papá se convirtió en el pastor de esa iglesia, formó una junta de ancianos y removió al señor. La esposa de Watts era secretaria de la iglesia, porque él hacía un cheque por la ofrenda, se quedaba con el efectivo y obtenía la deducción de impuestos, cosas pequeñas así, y luego, lo cual es ilegal. Y además, su esposa también era maestra de la escuela dominical para adultos. Mi papá la removió de ese puesto. Así que mi papá era exmarino. Medía casi 1,93 metros. No le tenía miedo a nadie. El señor Watts finalmente tuvo a este hombre fuerte que se le enfrentó y le dijo que no. Y él no estaba acostumbrado a que la gente le dijera eso. Si le decías que no al señor Watts, podías terminar muerto. No solo te quitaban la tierra, te amenazaban y más. Así que eso le pasó a nuestra familia. Empezó con cartas amenazantes. Te irás de Sellerstown caminando, arrastrándote, muerto o vivo. Llamadas telefónicas de acoso, 30, 60 al día, antes del identificador de llamadas. Jesús, simplemente. Constante amenazas y hostigamiento constantes. Y luego mi mamá me tuvo a mí.
Y para cuando yo tenía 4 años y ella estaba embarazada de mi hermano Daniel, la situación había escalado a tiroteos desde autos en movimiento. Esto es en Estados Unidos. Esto fue en los años 70, en un pequeño pueblo. Así que para cuando tenía 4 años, me enseñaron, si escuchas disparos, tírate al suelo. Si escuchas chirriar llantas, tírate al suelo, porque se colaban en nuestro patio por la noche, pinchaban las llantas de nuestros autos y cortaban las líneas telefónicas para que no pudiéramos pedir ayuda. ¿Y eso en qué te convierte? Un rehén en tu propia casa. No puedes. El vecino está al final de la calle, no al lado, como en nuestro vecindario. Así que eso fue lo que viví en esos primeros 5 años de vida. Mucho amor. La iglesia seguía creciendo. Estos ataques se iban espaciando, así que pensabas, ya terminó. Ya terminó. Bien, tal vez se mude. Buscábamos el cartel de "se vende" afuera de su casa, porque vivía justo enfrente de nosotros. Así que imagina ir a la iglesia con alguien que te odia, y luego no puedes alejarte de esa persona porque vive enfrente. Sí, te está amenazando siempre. Te está amenazando todo el tiempo. Y él contrataba gente para que hiciera su trabajo sucio. Así que, ya sabes, ellos iban, obviamente como él estaba cerca de nuestra casa, lo entrevistaban. Ya sabes, la policía iba allí. Así que la policía local estaba involucrada. La policía estatal también estaba involucrada. Y luego, cuando empezaron a explotar bombas alrededor de nuestra casa y de nuestra iglesia, porque vivíamos en la casa pastoral al lado de la iglesia, él contrataba a estos tipos para atar cartuchos de dinamita a tallos de maíz y poner una mecha larga hasta un camino lateral. Ellos encendían esa mecha. Y por eso me enseñaron que si escuchaba el chirrido de llantas, debía tirarme al suelo, porque esa mecha iba a explotar. Y ya sabes, fue entonces cuando llamaron al FBI y a la ATF. Así que yo solo era una niña pequeña, pero veía las luces de la policía en mi patio todas las noches durante largos periodos de tiempo, y luego había silencio. Y después, de repente, había una unidad móvil de la ATF, ya sabes, y hombres escondidos en los campos de maíz. Hay hombres de nuestra iglesia que se quedan afuera de la iglesia mientras tenemos el servicio nocturno con escopetas. Y luego hay hombres parados alrededor de nuestra casa por la noche con escopetas, tratando de protegernos para que pudiéramos dormir tranquilos. Mi papá se quedaba dormido muchas noches, sentado en su silla, con un arma sobre las piernas, mirando por la ventana. Así que empezó a experimentar paranoia. Seguro. ¿Sabes? Y la lucha, creo, especialmente en alguien que ha estado en el ejército y sabe cómo proteger a su familia. Y sabiendo que cuando estás en el ejército del Señor, tu batalla no es contra la persona, sino contra el diablo que está usando a esas personas, y que tu guerra se libra en oración. Pero aún así tenía su arma, por si acaso, ya sabes, para protegernos físicamente. Pero él sabía que, por ejemplo, no podía simplemente cruzar la calle, tocar la puerta y deshacerse de ese tipo. Sí. Entonces, después de 5 años de todo eso, es cuando mi madre recibe la llamada de su amiga Sue, quien le dice que ha sido amenazada por su esposo, también amigo de nuestra familia. Le dijo, si veo a ti y a ese niño, su pequeño hijo, voy a matarlos a los dos. Así que vino a nuestra casa, y ahora, viéndolo como adulto, pienso, no éramos el lugar más seguro de la ciudad. Pero mi mamá dijo, claro, ven a quedarte con nosotros. Y el señor Watts, el diablo, en el banco número 7, que es el nombre del libro. Él vino. Envió a sus hombres a ver a este esposo, quien ya estaba furioso. Le contaron algunas mentiras y lo provocaron para que fuera tras su esposa a nuestra casa. Y así que él llegó, apenas nos habíamos sentado a cenar, estábamos diciendo la bendición. Y entra su esposo con 3 armas, montones de municiones. Tiene un intercambio verbal con mi papá y luego saca una de las armas y les dispara a mis padres justo delante de mí. Y mi hermano acababa de cumplir 3 años y yo tenía 7. Era el fin de semana de Pascua. Y entonces, mi papá le dispararon 2 veces, una en el hombro y otra en la cadera, y cayó al suelo en la cocina. Había armas en las paredes del estudio que estaba conectado con la cocina. Él no puede llegar al arma. Yo estaba sentado. Ella estaba de pie detrás de mí y la escuché decir, Jesús. Y una de las balas le dio en el pecho. Y fue un caos total, Tyler, un caos de gritos total. Por lo que ya había vivido, me enseñaron a tirarme al suelo, así que corrí debajo de la mesa.
y el hombre tomó a su esposa y a su bebé como rehenes en mi habitación durante más de 3 horas. Mi madre logró llegar por el pasillo hasta su dormitorio para pedir ayuda. Así que hablo de eso en el libro. Lo primero de lo que escribo es el día del tiroteo. Y dije, corrí porque yo era quien enviaron a buscar ayuda. Y tenía que hacerlo. Había muchas cosas inquietantes, locas, cosas que sucedieron durante esas 3 horas antes de que me enviaran correr en busca de ayuda. Pero tuve que escabullirme por esa puerta. Él acababa de irrumpir y yo corrí por la calle para decirles a los vecinos que llamaran. Y de hecho, como estábamos en el campo de Carolina del Norte, dije, llamen a la ley. No dije, llamen a la policía. Dije, llamen a la ley, llamen a la ley. Harris ha disparado a mamá y papá. Y entonces comenzó la larga espera a que llegara la policía. Sacaron a mi papá y a mi hermano. Pero yo siempre lo dije en el programa del doctor Phil, porque años después terminamos allí, mi hermano y yo, cara a cara con el tirador por primera vez desde que testifiqué contra él en el juicio por asesinato. Cumplí 8 años al mes siguiente del tiroteo. Tuvimos que dejar Carolina del Norte y mudarnos con la familia de mi papá en Alabama. Terminé creciendo en Alabama, mi papá y yo volamos de regreso unos meses después y testifiqué como un niño de 8 años en un juicio por asesinato, con mis pequeñas rodillas temblando. Tuve que señalar al hombre que era amigo de nuestra familia y decir que él fue quien disparó a mis padres. Así que fue sentenciado a cadena perpetua, más 15 años por asalto con un arma mortal. Pero de alguna manera, me estoy adelantando, pero conocí a mi esposo en la universidad, Kenny y yo nos casamos. Entramos al ministerio, nos mudamos a Carolina del Norte, de todos los lugares posibles, y vivimos allí durante unos 6 años, y luego nos mudamos a Nashville. Y cuando nos mudamos a Nashville, no sé qué fue, pero un día a Kenny se le ocurrió de repente y dijo, voy a buscar y ver dónde está Harris Will. Y descubre que el tirador, que había sido sentenciado a cadena perpetua más 15 años, estaba libre. De alguna manera, cadena perpetua resultó ser 20 años, porque de alguna forma creo que fue, gracias al Señor, la conexión de Watts. Él nunca estuvo involucrado. Pero en segundo plano, creo que pudo influir en el Senado para que Harris fuera condenado por homicidio en segundo grado en vez de homicidio en primer grado. Vaya. Así que cadena perpetua fueron 20 años. Ahora, él había estado casado antes, el tirador. Tenía 3 hijos. Se perdió 20 años de sus vidas. Uno de los hijos iba a visitarlo a la prisión. Así que nos enteramos de que salió de prisión y de hecho me desmoroné por completo. Y pensé, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios mío, está libre. ¿Vendrá tras nosotros? Vivía a 2 horas y media en Carolina del Norte. Tyler, nadie nos avisó que tenía derecho a libertad condicional. ¿Quieres impugnarlo? Nadie nos dijo que estaba en libertad condicional, viviendo a 2 horas y media de ustedes, y ahora es libre. Jesús, nadie nos avisó de eso. Eso debería ser ilegal. Debería serlo. Hay tanta política de compadrazgo en esos pueblos pequeños, de todos modos. Así que Kenny se entera de esto. Llamo a la esposa de un pastor que es amiga mía y ella me dice, tienes 2 opciones. Puedes subirte a esta locomotora de emociones y dejar que te lleve por todos lados, o puedes tomar una decisión. No me voy a subir a eso, voy a seguir viviendo mi vida y voy a confiar en que Dios va a protegerme a mí y a mi familia. Así que decidí no subirme a ese tren de locura. Eso es difícil. Es muy difícil, de verdad lo es. El sentimiento en mí era como, súbete al tren de la locura, súbete al tren de la locura. Y el Espíritu Santo en mí decía, no lo hagas. Esto no es parte de una vida abundante ni lo será. Porque crecí viendo a mi papá tener crisis nerviosas cuando era niña, teniendo que visitarlo en instituciones mentales. Las cosas que vi en medio de todo eso, cuando miro hacia atrás a todo el trauma, es como una sola cosa. Después de todo, eso bastaría para internar a alguien. Y fueron como 5 años de esto, y luego el tiroteo, y después las instituciones mentales, e incluso el juicio. Sí. Y había paparazzi por todas partes. Ahí voy yo, entrando. Todavía lo recuerdo, ¿sabes? Simplemente entrando, sosteniendo Ni siquiera podía tomar la mano de mi papá porque estaba en muletas por la herida en su cadera.
Solo tenía que caminar a su lado, ser valiente y decir la verdad. Así que, después de todos esos años, terminamos en Nashville y una noche compartí mi testimonio en un estudio bíblico. Una amiga mía escribió un resumen de una página y se lo envió a una amiga suya que trabaja en una editorial. Él lo envió a 10 editoriales. 8 de ellas respondieron diciendo que querían una propuesta. Wow. Yo estaba como, ¿qué es una propuesta? Dios mío. Entonces, ¿soñabas con ser autora? Oh, yo había compartido mi testimonio. Cuando era niña, pero nada parecido a lo que Dios tenía planeado para mí. Y así terminé, para resumir la historia, consiguiendo un coautor, Bob DeMoss, y luego él me presentó a su agente y lo resolvimos. Y luego conseguimos un contrato editorial con Tyndale House, lo cual fue muy especial para mí porque Tyndale fue un mártir. Y siempre vi a mi mamá y a mi papá como mártires porque entregaron sus vidas por el Evangelio. Ellos pudieron haberse ido. Pudimos haber hecho las maletas. Eso es lo habitual. Una de las primeras cosas que pasa por la mente de la gente es ¿por qué no se fueron tus padres? ¿Por qué se quedaron? ¿Y por qué pusieron a ti y a tu hermano en peligro? Y mi madre dijo, creo que hay un espíritu asesino en el señor Batios, y aunque nos vayamos, él nos perseguirá. Así que ella dijo, no vamos a dejar a estas preciosas ovejas en manos de los lobos. Y ella dijo, contó que el lunes, antes del tiroteo de ese jueves, estaba hablando por teléfono con su madre en Luisiana. Y dijo que su madre les suplicaba de nuevo que se fueran. Y mi mamá dijo, madre, voy a vivir y morir aquí. No nos vamos a ir. Y 4 días después, ella estaba en el cielo. Vaya. Y dije, lo último que escuché decir a mi madre fue Jesús. Y lo primero que dijo cuando llegó al cielo, creo yo, fue Jesús. Así que su ejemplo para mí fue, vive para Jesús, sin importar el costo. No puedo imaginarme, ahora que soy madre, permitir que mis hijos estén en ese peligro, así como ellos lo estuvieron. Fueron pioneros del Evangelio. Quiero decir, sus raíces estaban tan profundas en el Señor que, ya sabes, ¿has vuelto al pueblo? Volví para hacer investigación para el libro. Wow. 30 años después. ¿Cómo? ¿Cómo te sentiste? Fue surrealista. Fui con mi coescritor y con mi amiga Missy, que en ese momento estaba escribiendo un guión para la historia, que al final intentamos 3 veces diferentes hacer de esto una película. Si es la voluntad de Dios, sucederá. Pero todos fuimos allí para investigar para el libro y la película, y pude ver a la vecina, Pat Sellers, a quien llamaba tía y tío a todos, y abuela y abuelo, porque estábamos en Carolina del Norte, y a 700 millas de distancia estaban nuestros familiares de sangre. Pat Sellers estaba allí, y ella dijo, intentamos mantenernos en contacto, pero la iglesia seguía, creo que se reunieron para poner alfombra nueva. ¿Sabes? Eran tantos recuerdos que volvieron. Estar sentado allí porque nos quedamos para un servicio dominical y ver al pequeño remanente de personas que conocieron a mi mamá y a mi papá y que todavía asisten a esa iglesia es hermoso. Caminé por la casa pastoral y justo cuando entré vi a mi papá sentado allí en ese piso, sangrando, como si todo volviera de golpe. Pero Tyler, tenía tanta gente orando por mí. Estaba envuelto en gracia. Sí. Estaba envuelto. Recorrí toda esa casa. Vi a mi mamá en el suelo. Quiero decir, lo vi todo de nuevo, y el Señor simplemente me sostuvo a través de todo eso. Así que después de que nos enteramos, después de que salió el libro, CNN se enteró de mi historia e hicieron un artículo en línea de 4 páginas. Y al 4.º día, un productor asistente del Dr. Phil, una productora asistente, vio mi historia. Era cristiana y vio esa historia sobre el perdón y se la contó a su productor. Esa productora, Julie Ross, se pone en contacto conmigo y me dice, hola Rebecca, soy Julie Ross del programa del Dr. Phil, ya sabes, al estilo Cali, sí, solo eso. Y nos encantaría tenerte en el programa, ya sabes, en el Dr. Phil Show reunido. Y yo estaba como, oh Dios mío. Hablé con Kenny sobre esto y le dije, cariño, creo que esta es una puerta que el Señor está abriendo para nosotros, porque no he visto a Harris Will desde que testifiqué contra él cuando tenía 8 años. Y entonces ella habló por teléfono con Harris y de alguna manera lo convenció de subirse a un avión por primera vez en su vida y volar a California. ¿Venciste a tu hermano a hacerlo contigo? No tuve que convencerlo. Hablé con él sobre eso. Le dije, ora al respecto y ve. Le dije, no quiero hacerlo sin ti. Realmente siento que se supone que debemos hacer esto juntos.
Así que todos volamos allá. Mi hermano Daniel y Kenny, mi esposo, y el coautor Bob y Wayne Drash, que era el productor de CNN. También querían entrevistarlo a él porque hizo una investigación profunda para la investigación para CNN. Él tenía el plano de la casa en ese artículo. Quiero decir, hizo entrevistas que yo nunca, ya sabes, él simplemente se lanzó. Fue a Alabama y entrevistó a la hermana de mi papá, nuestra tía Dot, quien terminó adoptándonos. 7 años después del tiroteo, mi papá falleció cuando yo tenía 14 años por un coágulo de sangre que llegó a su corazón. Dije, Wow. al crecer, experimenté bombas explotando alrededor de nuestra casa, pero cuando perdí a mi papá, una bomba explotó dentro de mí y durante 2 años estuve enojado con Dios. Y después de eso me di cuenta de que necesitaba a Dios más que estar enojado con Él. Sí. Sabes, necesitaba su consuelo y sabiduría. Necesito que sea mi papá. No es que Dios necesite nuestro perdón, pero tuve que perdonar a Dios por permitir que esas cosas sucedieran en nuestras vidas. Y luego preguntarle, ¿dónde está el Romanos 8:28? Y tuve que dejar de preguntar por qué. Tuve que empezar a preguntar qué. ¿Qué vas a hacer con esto? No, ¿por qué sucedió? No podemos hacer nada al respecto. Sobre eso ahora, pero tú puedes mostrarme qué puedo hacer con ello. Así que cada vez que comparto mi testimonio y tengo la oportunidad de hablar sobre conocer a Harris Will cara a cara en el programa del Dr. Phil Show y perdonándolo. Y es como una patada en los dientes del diablo para mí. Sí, sabes, como tú me lastimaste, me heriste. He perdido a mucha gente. Probablemente tengo ahora unos 15 familiares muy cercanos en el cielo. Pero, sabes, voy a morir creyendo. Voy a morir creyendo. Creo que Dios tiene cosas buenas para nosotros. El Salmo 139, 16, 17 dice que Él escribió sobre nuestras vidas antes de nacer. Sí. Creo que lo que Él escribió en esos libros era bueno. Sí. Creo que es el diablo quien entra y cambia la narrativa, pone el dolor, la pérdida, todo eso. Pero ese libro que Dios escribió sobre nuestras vidas antes de que naciéramos, yo lo creo porque Él es un buen padre, un buen Abba, todo era bueno. Así que se trata de confiar en Él, incluso cuando no entendemos. Es una paz que sobrepasa, que supera nuestro entendimiento humano, para que podamos tener un entendimiento divino y así podamos usarlo para bien. Y simplemente tuve que aprender desde joven que, pase lo que pase, aunque lo pierda todo como Job, lo volveré a ver, porque solo estamos de paso. Este es un mundo temporal. Pudimos ir al programa del Dr. Phil, ver al tirador, y luego después de que terminó el programa, fuimos al camerino para verlo, y él estaba allí con su hijo, llorando. Y le dije, Harris, tenemos un regalo para ti. Y le dimos esta hermosa Biblia. Una hermosa Biblia de estudio con su nombre grabado. Y lo abrazamos. Ahora imagina abrazar a la persona que disparó a tus padres, matando a tu madre. Solo fue posible por la gracia y la fortaleza de Dios. Para permitirnos hacer eso, le dijimos, queremos que sepas que al leer esta Biblia, Dios te ama y nosotros te perdonamos. Luego dijimos adiós y cada uno se fue por su lado. Wow. Luego, años después, esto fue hace solo unos años, vi a su nieta publicar en Facebook, por favor, oren por mi abuelo. Porque para ella, él siempre fue solo un abuelo dulce, ¿verdad? Ella no experimentó todo lo demás. Y dijo, por favor, oren por él. Tiene cáncer de páncreas y se está muriendo. Y yo le dije, oye, Monsanto, solo quiero que sepas que estamos orando por ustedes. Por favor, dile a tu abuelo, si necesita escucharlo de nuevo antes de partir, que lo perdonamos. Hácelo saber. Luego dile que mamá y papá lo esperarán en la puerta. Eso es increíble. Porque esa era su oración. Sí. Era para que él viniera al Señor. Y lo hizo. Sí. Y luego, años antes de eso, el señor Watts me había escrito cartas diciendo que él había venido al Señor. Wow. Así que imagina si Dios puede tomar a Saulo, que mataba gente en nombre de Dios. Lo cual las cartas amenazantes de Watts a veces incluían escrituras, siendo cristiano, ya sabes. Sí, creo que él estaba poseído por demonios. Pero Dios es más grande que eso, ¿sabes? Y creo que liberó a ese hombre. Creo que ambos hombres que lastimaron a nuestra familia tratando de destruirla están en el cielo. Sí, pues así es la misericordia de Dios. Sí. Sí. Cuando no lo merecemos. Sí. ¿Quién lo merece?
Nosotros ponemos la herida en una balanza. Bueno, yo solo le hice una pequeña cosa a esta persona, pero ellos mataron a su madre, ¿sabes? Y yo pienso, eso, todo puede causar separación. Y estaba buscando la escritura antes, porque el objetivo del enemigo no es solo dañarnos y herirnos y hacernos dudar de Dios. Está en Romanos 12:15. Dice, cuídense unos a otros para asegurarse de que nadie pierda la revelación de la gracia de Dios y asegúrense de que nadie viva con una raíz de amargura brotando dentro de sí, lo cual solo causará problemas y envenenará el corazón de muchos. Hay diferentes traducciones, pero ya sabes, ten cuidado de no dejar que una raíz de amargura crezca en tu corazón porque contamina a muchos. Esto dice, porque causará problemas y envenenará, y por eso Él va tras ese corazón. Él va tras nuestro corazón, ¿sabes? E intenta que el jardín de nuestro corazón, en vez de estar lleno de la hermosura del Señor y flores que traen una fragancia hermosa delante de Él, semillas de fe que crecen y florecen. Él quiere que allí crezcan semillas de amargura y ahoguen todo lo demás. Ya sabes, esas semillas, para que no produzcan fruto en nuestras vidas, para que no podamos parecernos al Espíritu Santo y a los frutos del Espíritu. Así que hay un gran desafío en guardar tu corazón, sin importar por lo que pases, ya sea terrorismo, ser atacado, falsamente acusado. Ya sabes, familiares que de repente te traicionan o se vuelven en tu contra, sea lo que sea, engaños, mentiras, robos, todas esas cosas. Es como, si puedes, entrégaselo a Dios. Y lo digo tantas veces, si puedes tomar a la persona que te lastimó y ponerla a un lado, mirar al verdadero enemigo que está detrás de ella, enfocar tu enojo hacia él en vez de hacia la persona, entonces puedes perdonar a la persona. Ese es el objetivo, por difícil que sea. Cuando pienso en ti, y creo que cuando la mayoría de la gente en Nashville piensa en ti y en Kenny, piensan en lo increíbles que son tus hijos. Gracias. ¿Cómo sucedió eso? Creo que, de nuevo, la intención de Dios para cada uno de nosotros es venir aquí y cumplir lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Y cuando estaba embarazada de Colby, nuestro primer hijo, una de las oraciones, que ahora se va a casar. Estamos tan emocionados y amamos a Alex. Una de las oraciones que se oró por mí es que todas las promesas de Dios en él son sí y amén. Esa fue la palabra que recibí cuando estaba orando por Colby, así que me he aferrado a esa palabra. Dios, ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos tus promesas. Ayúdalos a vivir dentro de esas promesas. Ayúdalos a confiar en ti. Ayúdalos. Kenny y yo dije que nos costó todo lo que teníamos criar a nuestros hijos. Y pedirles, por favor, recuerden lo que hicimos bien y por favor olviden lo que hicimos mal. Ya sabes, a menos que necesiten recordarlo, no lo hagan. Pero solo intentamos amarlos y estar ahí para ellos. Y nuestra casa siempre ha estado abierta a sus amigos. Creo que eso es importante y siempre han sentido que somos un lugar seguro. Pueden o podían contarnos cualquier cosa. Igual los vamos a amar y se lo dijimos durante toda su vida. No importa lo que hagan, los amaremos. No hay nada que puedan hacer que haga que dejemos de amarlos. No hay nada que puedan hacer que haga que Dios deje de amarlos. Así que creo que ser constantes en ir a la iglesia, asistir a estudios bíblicos, dejar las excusas a un lado y simplemente saber que Dios es fiel. Él es el número 1 en nuestras vidas. No importa lo que pase, Él es fiel. Colby decidió no beber porque conocía mi historia y sabía que un alcohólico mató a mis padres. Así que esa fue una de las formas en que Dios ha usado la historia de muchas formas para ayudar a la gente. Porque si escuchan mi historia sobre el perdón, muchas veces dicen, si tú puedes perdonar eso, yo puedo perdonar a mi vecino de la calle o puedo perdonar las cosas pequeñas y grandes que suceden. Pero pusimos todo nuestro corazón y alma en criar a nuestros hijos y los mantuvimos cerca. Colby es bastante aventurero, y creo que hay una fortaleza que llevas contigo por la manera en que has perseverado a través de lo que has pasado. Eso le da más valor que a la persona promedio. Ay, Dios mío. Quiero decir, acaba de pasar 3 meses en Europa, yendo de país en país, predicando en iglesias y universidades. Y antes de eso, estuvo en Brasil durante 6 meses, yendo a las peores zonas de algunas de las ciudades más peligrosas de allí. Y compartiendo el evangelio y convenciendo a la gente de que no encendiera granadas frente a él.
Wow, wow. Cuando llamó y nos contó esa historia, primero que nada nos llamó y dijo, si me pasara algo peligroso, ¿querrían que se los contara? ¿Querrían que se los dijera? E inmediatamente Kenny dijo, suena como si ya hubiera pasado algo, Colby. ¿Qué demonios pasó? Ya sabes, y luego empieza a contar la historia de cómo estaban tratando de llegar a un lugar en Brasil que se llama. ¿Cómo se llama? Tenemos a nuestro productor aquí, es Casa Brasileña. ¿Cómo es? Y eso significa, sí, la casa del crack, la tierra del crack. Eso es, la tierra del crack. Así que estaban tratando de llegar allí. Es de noche. Está lloviendo. Saben que tienen que pasar por una zona peligrosa para llegar a la tierra del crack. No sé casi, no quiero contar la historia, por si alguna vez quieres que él la cuente. Él también puede contarla. Tiene una invitación abierta para venir cuando quiera. Sí. Así que estaban en una situación de vida o muerte, lo diré de esa manera. Y de alguna forma. Apareció una granada, ya sabes, justo frente a sus caras. Estos tipos, ya sabes, lo único que conocen es ese tipo de vida. Ya sabes, las favelas, lo peligroso que es eso. Y tú tienes que ser agresivo para poder sobrevivir en ese tipo de entorno. Y bueno, obviamente lograron salir con vida y llegar a la tierra del crack esa noche. Y una de las cosas más valiosas que me dijo fue, mamá, casi morimos tratando de llegar allí. Pero una vez que llegamos y comenzamos a orar y adorar con esa gente, él dijo, la gloria del Señor descendió en ese lugar y la gente lloraba y clamaba a Dios. Y una señora dijo, quiero salir de esto. No quiero vivir así. Así que eso fue hermoso. Yo pensaba, gracias, Dios, porque los planes del enemigo para impedir que llegaran, para literalmente acabar con ellos, no sucedieron. De verdad, oramos y ayunamos como nunca. Cuando Colby estuvo en Brasil esos 6 meses, estaba de rodillas. Como dije, una vez que tienes hijos, nunca dejas de orar por ellos. Él me llamó varias veces cuando estaba en Europa. Y no puedo recordar en qué país estaba, pero sus condiciones para dormir no eran buenas. Le dije, amigo, creo que necesitas ir a buscar un hotel. Oh, Dios mío, no. Estoy orgulloso del trabajo que estabas haciendo, pero hombre. Sí. Kenny es entrenador, así que es del tipo aguanta campeón. ¿Y sufres? Bien. Eso te hace fuerte. Eso ya sabes, crea ese carácter en ti. Y luego yo soy la mamá, lo mismo. Bueno, ¿puedo enviarte un purificador de aire? Yo le decía, ¿quieres que te envíe dinero por Cash App para un hotel esta noche? Como... Lo loco es que él hablaba de lo caluroso que estaba el lugar donde se hospedaba. Oramos. Al día siguiente, alguien le regaló una unidad de aire acondicionado para la ventana del cuarto donde se quedaba. Le dije, ¿ves, amigo? Jesús te ama. Estamos tan... De verdad lo estamos, muy consentidos. Pero yo vi. El Señor cultivó un corazón tan hermoso en Colby durante esos 6 meses, por vivir entre pobres, por estar cerca de pobres. Y luego, sí, ha sido bonito como padre ver a nuestros hijos ir y venir, estar dentro y fuera de diferentes cosas. Y Colby, que tiene un título en negocios, pero luego fue llamado al ministerio y ahora usa lo de los negocios como algo secundario. Y luego, ya sabes, ir a Europa estos últimos meses. Y luego Caitlin acaba de graduarse de la universidad y tiene un título en diseño de interiores, pero también tiene un corazón para el ministerio. Sí. Y entonces verla buscar a Jesús y de hecho ver sanidad ocurriendo en su cuerpo. Porque todos llevamos el estrés de una manera diferente. Sí. Y simplemente ha sido hermoso verla entrar en ese lugar. Así que cuando tienes hijos y les enseñas sobre Jesús y luego los ves buscar a Jesús por sí mismos, es simplemente, es tan gratificante. Es como decir, sí, lo entendieron. Ellos lo buscan porque Él los busca, pero ellos realmente lo desean. No tengo que decirles, ¿leíste tu Biblia hoy? ¿Hiciste tu devocional? ¿Tuviste tu tiempo a solas? No tengo que hacerlo. Quiero decir, ellos están tan enfocados en buscarlo y seguirlo por su cuenta. Y eso es una alegría para mí como mamá y para Kenny como papá, ya sabes. Y también tenemos muchos hijos espirituales. Así que tratamos de implementar... Todos los jóvenes adultos, un radio de 300 millas. Ellos saben a dónde ir para venir a buscar Gumbo, ¿sí? Con mi hombre Cajún. Pero sí, siempre hemos tenido. ¿Quién es rey de reseñas Google? Oh, Kenny Alonso. Es que, caray, nunca he conocido a alguien que tuviera, ya sabes, 500 reseñas en Google. Le dije que quiero hacer una estrategia con él sobre cómo monetizar lo que está haciendo. ¿Sabes cuántas tiene ahora?
Más de 20 millones. Oh, impresiones, vistas de eso. Sí, es una locura. Es una locura, es muy divertido. Hay una forma de recibir dinero por lo que hace. Bueno, tú eres. Siéntete libre de hablar con él sobre eso. Tuve una breve conversación con él una vez sobre eso. Y luego estábamos en la casa Iris. Y por supuesto, esas conversaciones nunca terminan porque la gente se acerca. Sí, sí. Hay un tema más sobre el que ambos somos apasionados. Y es simplemente los procesos sistemáticos, procesos en nuestros alimentos, que han llevado al deterioro de la salud de nuestra sociedad. He experimentado por la situación del COVID que pasé y luego tratando de recuperarme del COVID. Ha sido un camino largo para mí, realmente una experiencia reveladora sobre lo importante que es lo que consumimos y ser conscientes de ello. Sé que ese es un tema importante para ti. Es como lo primero en la lista. Sí, sí. Bueno, quiero decir, cuando Jesús dijo, he venido para darles vida y vida en abundancia, por supuesto, si no te sientes bien físicamente, eso va a interferir incluso con tu capacidad para enfocarte en las cosas espirituales, o ya sabes, en otras cosas, porque simplemente estás tratando de sobrevivir. Y especialmente si tienes dolor, como vaya Tyler, tú has pasado por tanto dolor con todas las cosas que atravesaste con el COVID. Lo soy. Soy una defensora feroz de la vida en abundancia. Quiero decir, soy así. Y mi familia dice, mamá, vas a tener que ir a hablar con otra persona sobre esto. Ya lo hemos escuchado tanto. Nos estás agotando, ¿sabes? Y yo digo, ¿tomaste tus suplementos? Y ya sabes. Así que todo eso empezó para mí mucho antes del COVID. Fue cuando Colby estaba en primer grado y faltó 14 días de su primer año escolar. Por diferentes enfermedades, faringitis, neumonía, simplemente cosas distintas. Y yo pensaba, ¿por qué este niño está sufriendo así? Y eso me llevó a profundizar mucho en el tema de la salud. También tenía a una mujer en mi grupo de estudio bíblico cuyo hijo sufrió una lesión por una vacuna. Él era completamente normal. Ella lo llevó a recibir las vacunas programadas para los 4 años, como todas las buenas madres piensan. Ya sabes, seguimos lo que dice el doctor. Ese es el protocolo. Pirámide alimenticia y calendario de vacunación. Sí. Así que ella lo llevó y ese mismo día él se volvió autista, perdió el habla. Quiero decir, fue increíble. Así que ella trataba de decirnos, estas vacunas pueden hacerle daño a tu hijo. Y toma tiempo como romper con eso. Esa mentalidad de lo que has creído, porque ahora tienes que decirte a ti misma, oh rayos, lo he estado haciendo mal. Cierto. Y hay culpa. Sí. Esa voz de culpa está ahí para las mamás. Es como si lucharas contra ella siempre. ¿Dije algo mal? ¿Hice lo incorrecto? ¿No lo castigué lo suficiente? ¿Lo castigué demasiado? ¿Sabes? Esa vocecita de culpa siempre está ahí, de todos modos. Y ahora le sumas el protocolo médico a eso. Y es Dios mío, si he puesto veneno en el cuerpo de mis hijos. Así que dejé de vacunar. Dije, ya no vamos a vacunar más. Luego empecé a fijarme en lo que comíamos y en cómo los niños iban a la escuela todo el día. Luego los recogía y nos íbamos al YMCA. Colby tomaba karate. Caitlin hacía ballet. Y luego parábamos en McDonald's de camino a casa un par de veces por semana. Empecé a fijarme en lo que comíamos. Pizzas congeladas, salchichas, nuggets de pollo. Y lo que comían los hijos de nuestros amigos. Todos estábamos más o menos en lo mismo. Corre, corre, corre comunidad, ya sabes, comida rápida. Y yo siempre ponía frutas y verduras al lado de la pizza congelada. Así que eso me hacía sentir un poco mejor. Empecé a investigar los colorantes alimentarios y descubrí que el azul número 1 causa problemas de déficit de atención en niños. Bueno, Colby ya era tan como... Primero que nada, era brillante y se aburría en la escuela. Y ahora estaba comiendo azul número 1, chupetines, caramelos, Skittles y esas cosas. Empecé a quitar el azúcar, empecé a quitar los colorantes. Y yo crecí en el sur, donde tenemos postre todas las noches después de la cena. Así que pensé, oh, tenemos que asegurarnos de eso. Es como, supongo que si vamos a consumir azúcar, que sea más natural. Aunque sé que hay gente que ni siquiera acepta eso. Pero luego azúcar sintética o lo que sea. Y entonces... Los siguientes 3 años, Tyler no faltó ni un solo día a la escuela. Siempre asistió. Recibió el premio de asistencia perfecta. Vamos aplaudiendo por él. Colby Alonso. Quizá el único pozo en la escuela. Y Kenny estaba tratando de entender todo esto porque decía, bueno, nosotros crecimos con estas cosas y no nos enfermábamos por eso. Así que yo trataba de explicarle cómo...
Cariño, la comida ha cambiado. Y si hay una película basada en hechos reales de un granjero canadiense llamada Peace vs. Goliath. No sé si la has visto. Va de cómo Monsanto llegaba, rociaba sus productos. Los insectos no se los comían. Ese rociado caía en sus cultivos y trataban de demandarlo. Es una gran película si puedes verla. Pero yo trataba de explicarle a Kenny que estamos comiendo alimentos que han sido modificados genéticamente. Sí, enriquecidos y modificados genéticamente. Sí. Y entonces, cuando empezamos a alejarnos de ese tipo de cosas, fue cuando empezamos a estar más sanos. Luego, justo cuando salió el COVID y escuché sobre los médicos de bata blanca en las escalinatas de DC, creo que dijeron que al final hubo más de 30,000 médicos que decían que no te pusieras la vacuna contra el COVID. Cuando tienes ese tipo de fricción en la comunidad médica, ¿y qué es lo que los médicos que han estado administrando vacunas todos estos años creen en lo que les han dicho las compañías farmacéuticas? Esta es una vacuna, igual que las vacunas que les has estado poniendo a los niños durante años. Y entonces las personas que eran fieles a ese protocolo simplemente se formaron para recibir esa vacuna contra el COVID. Y nos dio COVID en enero de 2021, a Kenny y a mí. Ambos recuerdo que estábamos en la cocina, me encantan los aceites esenciales, abrí incienso para ponerlo en el difusor. Estaba como, Dios mío. Le dije, cariño, ¿puedes oler esto? Y él me dijo, no. Y le dije, Dios mío, los dos tenemos COVID. Así que al principio ni siquiera lo sabíamos. Bueno, luego me tumbó. Él se recuperó más rápido que yo. Y soy una persona bastante saludable. Literalmente tuve que obligarme a respirar porque sabía que si usaba un monitor de oxígeno terminaría en el hospital. Fue así al menos 3 o 4 días. Fue bastante duro. Así que siento que el COVID ha sido un maestro difícil para las personas que están dispuestas a escuchar y a estar abiertas. He hablado con amigas enfermeras. He hablado con amigos doctores. Ha acelerado lo que mucha gente ya sabía. Sí, eso es cierto. Pero siento que es a pequeña escala. Sí. A pequeña escala. Saber que cuando vas al médico, el médico te va a decir que lo que el representante farmacéutico vino y les dijo que reciben una sola clase de nutrición en la Facultad de Medicina de 1 hora. Pienso, esto es una locura. Como decías sobre la pirámide alimenticia, cómo eso era una mentira total, ¿sabes? Y los granos nos han alimentado como vacas durante años, ¿sabes? Come ese grano, come ese maíz. Cuando el propósito de la leche en realidad es engordar a una vaca, si lo piensas, ese es el objetivo de la leche. Yo estaba en Milán, que es una ciudad hermosa, la capital de la moda del mundo. Y estoy mirando alrededor y hay todas estas mujeres realmente delgadas comiendo una pizza entera y bebiendo vino. Y es como su rutina diaria. Tiene que haber algo diferente en lo que estamos consumiendo. Porque si yo como una porción de pizza en Estados Unidos subo 1,5 kilos, ¿sabes? Y era simplemente su estilo de vida, lo que comen y lo que consumen. Y no había ninguna persona con sobrepeso. Exacto. Y para mí, eso fue como un gran momento de revelación, cuando realmente vas a otra cultura y la experimentas. Sí. Y entonces puedes comparar y contrastar como, Dios mío, realmente hay algo diferente. Absolutamente. Y cuando miras sus ingredientes versus los nuestros, finalmente empecé a explicar a la gente sobre los organismos genéticamente modificados. Dije, si los insectos no lo quieren, yo tampoco. Sí. Los insectos no están comiendo el trigo y el maíz. Hay una razón por la que no quiero eso, ¿sabes? Así que tratamos de comer sano, tratamos de hacer ejercicio. Nosotros, y no es solo eso, es como el detergente para la ropa que usas o la exposición a químicos y las estelas químicas. Y todos dicen que ya sabes, que eso es una conspiración. Escucha a los pilotos que han testificado en un tribunal sobre las estelas químicas. No es, quiero decir, y luego China allá presumiendo de sus estelas químicas. Así que yo pienso, ¿por qué no podemos abrir los ojos aquí? ¿Sabes? Ahí. ¿O cuántas conspiraciones en los últimos 5 años han resultado ciertas? Dije, necesito nuevas. Necesito teorías de conspiración nuevas porque las que he pensado ya se han hecho realidad, ¿sabes? Así que ha sido una batalla. Ha sido una batalla entre la verdad y el engaño. Y Dios, ¿sabes? Incluso estaba orando esta mañana, Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre nuestros corazones para ser más como tú. Abre nuestros ojos para ver las cosas como tú las ves. Elimina el engaño de nuestros ojos en cualquier área, Pero definitivamente ha habido un gran ataque contra la nutrición. Y siempre se trata de dinero. Sí, siempre se trata de dinero.
Bueno, muchas gracias por venir. ¿Cómo puede alguien conseguir tu libro hoy? Sí, Rebeca Alonso o thedevilinpewnumber7.com. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, ya sabes, estoy por ahí. No lo hago, lo publicaré. Trato de mantener mi Instagram como mi página personal y Colby es como deberías empezar tu propia página de Instagram de Devil P7. Lo dice el que no quiere su propio sitio web. Oh, si quiere, él lo quiere. Él dijo que tú le ayudaste con eso. Pero sí, así que todavía viajo, hablo y comparto sobre el perdón. Y mi correo electrónico es forgivenessisfreedom@gmail.com. ¿Todavía tengo ese Gmail? Esa cuenta, así que está bien. Puedo escuchar a personas de todo el mundo, especialmente con el programa del Dr. Phil, que toma tiempo para llegar a todo el mundo. Hace años recibí un correo electrónico de un hombre en Israel que decía, si puedes perdonar a este hombre que disparó y mató a tu mamá, yo puedo perdonar a quienes nos han hecho pasar por tanto. Recibí correos electrónicos de todo el mundo después de eso. Solo oro que el Señor use los testimonios de las personas y les dé ese punto de inflexión, porque el programa del Dr. Phil fue ese punto de inflexión. ¿Quién iba a saber que este pequeño libro viajaría por el mundo y ayudaría a tantas personas a ser liberadas? ¿Sí? Amén. Gracias.